Bueno, buenas tardes, bienvenidos al Ateneo número 604. Mi nombre es Eliana Frutos, yo soy médica, especialista en clínica médica, residente de tercer año de informática en salud y hoy voy a dar inicio al track de salud pública. Vamos a iniciar este track con este tema. Voy a hablar sobre sistemas de vigilancia epidemiológica y me voy a enfocar más que nada en las barreras y desafíos en el intercambio de datos. Este Ateneo lo organicé de la siguiente manera, en 4 secciones. Vamos a comenzar con una introducción, revisando un poco las definiciones de vigilancia epidemiológica en salud pública, hablando un poco del intercambio de datos y del ciclo del dato en sí. Luego en la sección 2, ya que esto es vigilancia y sistemas de vigilancia, hay por supuesto un informante que tiene que reportar y un sistema, ¿no?, que recibe esa información para poder hacer la vigilancia. Entonces, en la sección 2 nos vamos a enfocar en estos informantes, principalmente en los hospitales y cuáles son, digamos, los desafíos que enfrentan los hospitales y sus sistemas de información para intercambiar los datos a la hora de reportar o notificar enfermedades de denuncia obligatoria. Y luego en la sección 3 lo vamos a ver del lado de los receptores, es decir, de esos organismos de salud pública y sus sistemas de vigilancia que tienen que recibir esos datos, analizarlos y procesarlos. Acá vamos a ver un poco las ventajas y limitaciones que tienen estos sistemas y tratar de comprender con la sección 2 y 3 un poco lo que está pasando con el intercambio de datos en este aspecto, ¿no? Y en el último punto, que es el punto 4, vamos a verlo en un contexto local. Vamos a hablar un poco de Argentina, de cómo son, digamos, de cómo es su sistema de información en salud pública y sobre el sistema de vigilancia en salud en Argentina. Y en este caso vamos a evaluar cómo el hospital italiano, que es un hospital, es un informante, o sea, informa estos eventos de denuncia obligatoria, cómo hace este intercambio de datos o, bueno, contar un poco como la experiencia local, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar con la primera parte introductoria. Para eso quiero que revisemos un poco la definición de vigilancia epidemiológica, siendo esto algo clave, por no decir crucial, en la salud pública, ¿sí? Todos tenemos el concepto de que vigilancia epidemiológica es el seguimiento como de determinados eventos a nivel poblacional o de grupos específicos, pero que tiene un fin de intervenir, o sea, hay una intervención de por medio, o ese es el fin, para, por ejemplo, intervenir precozmente en la prevención, en el control, en el tratamiento de determinados eventos, ¿no? Pero si nos ponemos un poco más fino en esta definición, vamos a ver que la vigilancia epidemiológica es un proceso en realidad que involucra la recolección de los datos de ese evento, o sea, este evento genera datos, hay que recolectar esos datos, hay que procesarlos, hay que almacenarlos, en realidad hay que gestionarlos y de hecho, desde que se genera este dato y se recolecta, luego en esta gestión hay que transmitirlo, en este caso, hacia otro sistema para que analice, interprete esos datos, genere información, ayude a la toma de decisiones, que estas decisiones sean accionables y que de esta manera se generen intervenciones a través de políticas públicas para un outcome mucho más grande en relación a la salud sobre este evento, ¿sí?, y a la población. Entonces se sigue todo este proceso. Y en este proceso quiero que nos tengamos un poco en la recolección de este dato, porque hay muchas fuentes de información, lo cual cuando sucede este evento se generan datos, hay que recolectarlos. Hay varias fuentes. Yo quiero que nos enfoquemos en los hospitales, en este caso, vamos a hablar de este tema. Los hospitales como informantes, cuando son una fuente de recolección de datos, todos sabemos que los sistemas y las historias clínicas son una fuente de datos, entonces ver en este caso la vigilancia epidemiológica, cómo hacen estos informantes, porque no solo van a recolectar, sino que lo van a procesar, almacenar, van a gestionar el dato para poder transmitirlo hacia otro sistema, que este sistema es un sistema de vigilancia nacional, ¿no?, hacia los organismos de salud pública. Entonces, ¿cómo se da ese intercambio? Pero pensándolo de que los hospitales tienen sus sistemas de información que tienen que interoperar con los sistemas de información en salud pública, ¿no? Y si esto desde esta mirada de la vigilancia epidemiológica y de los sistemas, vemos que este intercambio de datos
entre hospitales y organismos de salud pública es clave para intervenir, obvio, en la vigilancia epidemiológica principalmente de enfermedades de denuncia obligatoria, ¿sí? Como concepto, o sea, la vigilancia epidemiológica puede ser enfermedades transmisibles y no transmisibles. Entonces, quiero que analicemos este intercambio de datos. Uno, en la bibliografía general o lo que puede buscar, sabe que hay muchos desafíos, pero la idea, digamos, de este Ateneo es identificarlos bien, ¿no? ¿Cuáles son esas barreras? ¿Cuáles son los desafíos? Y que nos posicionemos de los dos lados, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tienen hoy en día estos hospitales para compartir los datos para la vigilancia epidemiológica y cuáles son los desafíos que están teniendo los organismos de salud pública? O sea, que veamos las dos situaciones en esta comunicación, ¿no? Así que con esto voy a dar inicio a esta segunda sección, que yo la llamé informantes. Son los hospitales en los cuales tienen que hacer la notificación o el reporte de estas enfermedades de denuncia obligatoria. Entonces, bueno, ¿cómo hacen para poder transmitir o intercambiar este dato? O sea, ¿qué barrera, qué es lo que está sucediendo, qué desafíos tienen? Para eso vamos a revisar este artículo que se llama Identificando oportunidades para reforzar la infraestructura informática de la salud pública y explora un poco los desafíos de los hospitales en intercambio de datos, ¿no? Este artículo, como podemos ver acá en la portada, se publicó en junio del 2021 en una revista de salud pública. Tiene su origen en Estados Unidos y, como todo artículo, es la divulgación científica de una investigación que tuvo como objetivo explorar y clasificar los desafíos que tienen los hospitales de Estados Unidos en el reporte, ¿no?, de estas enfermedades de denuncia obligatoria a las agencias de salud pública. Ellos llevaron a cabo un corte transversal, seleccionaron una foto, un momento en el tiempo y vamos a ver que este estudio tiene unas características mixto entre cuanti y quali, ¿no? ¿Cómo hicieron para clasificar y explorar esto, ¿no? Lo que hicieron fue un análisis de datos secundarios de encuestas realizadas en el 2017, o sea, una foto del 2017 con esas encuestas. En Estados Unidos todos los años se hace la encuesta de la Asociación Americana de Hospitales, que lo envía, digamos, a todos los hospitales que están asociados y a los no asociados también, como una encuesta más nacional. Y esta encuesta anual tiene una encuesta suplementaria que hace preguntas específicas sobre los sistemas de información, ¿no?, de estos hospitales. Y en esa encuesta de los sistemas de información, que se preguntan muchas cosas para tratar de evaluar el sistema, cómo está compuesto ese sistema de información, hay un apartado sobre el intercambio de datos con las agencias de salud pública. Así que estos investigadores tomaron esas dos encuestas, o sea, todos los hospitales que habían respondido estas dos encuestas y que tenían todas las respuestas seleccionadas, por así decirlo, y identificaron estos desafíos y barreras a través de la codificación de esas respuestas, ¿no? ¿Cómo llevaron a cabo esta codificación? Previo a eso quiero mostrarles como un pantallazo, digamos, de una de las preguntas que tiene esta encuesta americana sobre el intercambio de datos con las agencias públicas, como lo podemos ver acá, ¿no? Se pregunta directamente cuáles son los desafíos, ¿no?, que presenta el hospital cuando trata de reportar, digamos, información a las agencias públicas en relación a este intercambio o la interoperabilidad que deberían tener los dos sistemas, ¿no? Y acá podemos ver una de las respuestas para seleccionar, como escribir en texto libre, y la verdad que hay muchos datos y mucha información, podemos decir, que se sacan de estas encuestas. Entonces estos investigadores codificaron estas respuestas que vemos acá, estas opciones, y en esta codificación decidieron clasificar en tipo de desafíos, el cual decidieron solamente dejar 3 desafíos: un desafío tecnológico, organizacional y del entorno, que en realidad sería como de medio ambiente o medioambiental. Esta clasificación en tipo de desafíos se basa en realidad en un marco, en un framework que evalúa esto de tecnología, organización y entorno, que fue validado, digamos, para la evaluación de un montón de sistemas de información de hospitales, y por este motivo decidieron usar el mismo, ¿no? Entonces tienen estos tipos de desafíos.
en el cual lo tecnológico lo que hace hincapié es esta capacidad tecnológica, ¿no? que va a tener este sistema de información del hospital en relación al reporte o a la interoperabilidad con otros sistemas, ¿sí? El organizacional, este desafío lo enfoca más como a los recursos o a la definición de los procesos para la toma de decisiones a nivel organizacional, que tiene, digamos, va desde una capa administrativa que se necesita para llevar a cabo eso, tener recurso capacitado, tener un recurso financiero, soporte técnico por supuesto también. Así que bueno, esto entra dentro de este desafío organizacional y en el entorno medioambiental está un poco más enfocado como al papel de la política o gobernanza en sí, que tiene tanto la institución como las agencias públicas, ¿no? Así que dentro de estos tipos de desafíos, a su vez, decidieron también codificar problemas relacionados a esos desafíos y este tipo de problemas, por ejemplo, a nivel tecnológico, pusieron lo que son, digamos, lo que es el problema de interfase, problemas técnicos y el de seguridad. El de interfase lo que va a evaluar principalmente es la interoperabilidad, este intercambio de esta comunicación entre sistemas, principalmente el uso de HL7 según las respuestas que había en esta encuesta. Obviamente esta comunicación entre el sistema del hospital y las agencias, ¿no?, de salud pública de Estados Unidos, de los sistemas de vigilancia principalmente. Después problemas técnicos es como una bolsa de problemas técnicos donde está la validación de datos, hay interoperabilidad pero más semántica en este caso, la redundancia. Es una bolsa de muchos problemas técnicos que los agruparon todos ahí. Y después el área de seguridad, principalmente la seguridad de los datos. Sabemos que los mecanismos, digamos, de seguridad y confidencialidad en la vigilancia epidemiológica es un desafío, tiene mucho auge, entonces también esto fue controlar y evaluar, ¿no?, que se respete esa seguridad y qué mecanismos o qué sistemas de seguridad tenían. Tanto más que nada los hospitales, pero también para que reporten cuál era la seguridad de los sistemas de las agencias. Y a nivel organizacional, acá, como dije previamente, toda la parte administrativa, el recurso financiero, costos, estos recursos generales, digamos, que les llaman ellos, hicieron más hincapié a este problema de recursos general, pero del lado de la agencia pública, ¿no? Como que la agencia de salud pública no tenga esta capacidad de poder recibir la información, ¿no? Luego el recurso humano capacitado y el flujo de trabajo, porque uno puede tener todo para informarlo, pero si no está definido el proceso, puede que no se lleve a cabo. Y luego lo relacionado a los tipos de problemas al entorno, que se refiere más que nada a aquellos hospitales que quedaron como eximidos por ser pequeños o un número de camas en donde no consideran que el volumen de su reporte pueda aportar. Esto es todo un tema igual. La parte de requerimientos asociado más que nada a los organismos de salud pública, es decir, bueno, falta de alineamiento o definición del tipo de dato que se quiere, cómo se quiere, o sea, el requerimiento en sí para ese intercambio, para lo que necesita la agencia de salud pública. Y luego la incertidumbre. Suele pasar, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay 3 sistemas de vigilancia, o sea, 3 sistemas de reporte. Hay que reportar a todos, a uno, o a ninguno, o no se sabe a cuál. Por ejemplo, hay uno de los estados que no tiene un sistema para reportarlo. Entonces, por eso se consideró como un tipo de problema relacionado al entorno en sí. Y asociar este desafío al tipo de problema con una entidad responsable, ¿no? Si yo tengo un problema tecnológico en relación a la interfase, que no puedo hacer un intercambio, digamos, no me puedo comunicar con otro sistema, pero es porque mi sistema no se puede comunicar, puedo decir, bueno, la entidad responsable es el hospital propiamente dicho o es la agencia de salud pública, que su sistema no puede comunicarse con el sistema del hospital, el hospital en sí, o en este caso, más allá de, o sea, si hay un desarrollo que no es propio del hospital y es un vendor de alguna historia clínica, esto es un tema también que se trató mucho en esta encuesta, o lo vamos a ver en resultados, o que sea múltiple todo junto, ¿no? Así que de esta manera codificaron todo, analizaron las encuestas y
y en total fueron 2.794 hospitales que respondieron a esas encuestas. Y de estos hospitales, que acá podemos ver algunas características para dimensionar un poco cómo era esta población que respondió, el 61%, digamos, de todos estos hospitales respondió que tiene algún desafío o dificultad para intercambiar datos con las agencias de salud pública. Entonces, sobre este 61% es donde se empieza a trabajar en este estudio y se empieza a clasificar los desafíos, ¿no? En esta clasificación, lo que podemos ver, el tipo de desafío organizado, digamos, con jerarquía en este caso, es decir, bueno, de este total de 1.696, el 86% dijo que su desafío principal para el intercambio de datos es organizacional, y que esto es lo que había hablado previamente de que incluía lo organizacional, como el recurso económico, el workflow o recursos generales, que sea que el sistema de salud pública es el que no puede intercambiar datos con el hospital. En un 83% respondieron que este era el motivo y que la entidad responsable era en realidad el sistema de salud pública y no el sistema del hospital en sí. Entonces, como el intercambio de datos, en este caso, estamos viendo que este desafío es el que predomina. Y después le sigue el desafío tecnológico, ¿no? Donde acá la entidad responsable es múltiple, son todos: el hospital, el sistema de vigilancia, todo. Y en el caso del entorno, que sea un desafío relacionado al entorno, es un 1%, ¿no? Si esto lo queremos desglosar un poquito más, como dijimos, el tecnológico, el tipo de problema que salió acá, principalmente es de interfase, esta comunicación a través de HL7 y los otros problemas técnicos, que era una bolsa de problemas técnicos. Y la entidad responsable principal acá fue múltiple, y acá lo que rescataron es de aquellos hospitales en donde tienen contratado un producto como historia clínica, porque muchos de estos productos, de estos vendors, no tienen sistemas que permitan intercambiar datos con organismos públicos, o que no estaba contemplado en un inicio, y que esto requirió de que el hospital tenga que pagar para que este producto pueda cambiar, o la empresa pueda hacer un sistema que pueda intercambiar información con otro sistema. Así que acá hay una problemática particular. En relación a lo organizacional, que fue el desafío más frecuente, el tipo de problema asociado fue costos de una inversión financiera que no hay, recursos generales, como hablamos previamente. Esto depende de la agencia de salud pública, es la que no tiene un sistema que se puede comunicar con el nuestro, y el recurso humano capacitado, tanto como de la entidad del hospital como de salud pública. Muchos de los hospitales decían: tengo un sistema que es capaz de comunicarse con el sistema de vigilancia nacional, pero cuando quiero establecer, digamos, esa comunicación, o hay problemas, no tengo un soporte técnico o un recurso capacitado del otro lado para el cual pueda yo establecer, digamos, esa comunicación o mejorar ese intercambio de datos. Entonces, esto es un problema que reportaron, y que la entidad responsable en primer medida fue la Agencia de Salud Pública. En relación al entorno, que fue el desafío que menos rescataron los hospitales, se basó más que nada en los requerimientos, y que la entidad responsable fue la Agencia de Salud Pública. Con estos requerimientos de que la Agencia de Salud Pública no tenía definido el tipo de información que necesitaba. Entonces pedía un intercambio de datos, pero no definía el tipo de datos que había que enviar. Entonces, este fue uno de los desafíos que también tuvieron muchos hospitales, o por lo menos que lo recalcaron acá. Este es el gráfico, que es lo que acabo de explicar en este gráfico, donde podemos ver que el desafío organizacional con los recursos generales que corresponden, lo azul, a las agencias de salud pública, es lo que se lleva principalmente, como diciendo, el problema está del otro lado, por lo menos es lo que dicen. Y sí, digamos,
lo rojo es múltiple y el hospital es amarillo, tiene sus problemas en recurso humano capacitado, ¿no? Para tener estos sistemas de información. Y en lo tecnológico es múltiple, o sea, son los dos, o sea, tanto el sistema de vigilancia de la entidad de salud pública como el hospital en sí, el que presenta desafíos para intercambiar datos, ¿no? Así que como para tener en cuenta. Por lo que podemos concluir, ¿no?, en esta encuesta, según lo que muchos hospitales respondieron, que el principal desafío es organizacional y que está del lado de la Agencia de Salud Pública, no del hospital, que los hospitales están haciendo inversión tecnológica, o en la mayoría, digamos, de estas encuestas, ellos reportaron que tienen sistemas interoperables que se pueden comunicar, pero que el problema está en el sistema de información de salud pública, en esos sistemas de vigilancia, en donde esos sistemas de vigilancia son más sistemas legacy, donde no tienen uso de estándares, y esto limita mucho el intercambio. Tampoco tiene un recurso humano capacitado en ninguno de los dos lados, esto lo demostraron los dos, y que estas agencias de salud pública no tienen una infraestructura tecnológica para poder permitir el cambio, y tampoco tienen a nivel organizacional como los requerimientos bien definidos de los tipos de datos, del tipo de dato o el requerimiento en general de qué es lo que hay que enviar o lo que solicitan. Entonces podemos decir que del lado, digamos, de los hospitales hay desafíos, sí, los técnicos se los atribuyen a ellos, pero principalmente recalcan que hay problemas muy grandes, pero que están del lado de los sistemas de la agencia pública. Esto tiene limitaciones, este estudio, porque primero fue una foto en el tiempo del 2017. Después del COVID evolucionaron mucho los sistemas de vigilancia. Se invirtió mucho dinero también en infraestructura de sistemas de información, se entendió la importancia de la vigilancia epidemiológica, entonces no tenemos qué pasó o cómo cambió en el tiempo. Hay una encuesta que se hizo el año pasado de estas mismas encuestas, así que habría que esperar qué resultados hay, pero este estudio no tiene la perspectiva de los organismos de salud pública. Entonces, del otro lado, falta esa perspectiva para saber qué sucede realmente. Y esto es lo que a mí me va a dar pie para hablar en esta tercera parte sobre estos receptores o de las entidades de salud pública y sus sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica. Para esto vamos a revisar este artículo que se llama Innovaciones en la vigilancia de salud pública para infecciones emergentes. Va a tratar exclusivamente de los sistemas de vigilancia de enfermedades infecciosas. Fue publicado ahora en enero del 2023, también en una revista de salud pública. El origen de este artículo es chino y los objetivos, tienen 3 objetivos. El primero, que es el que yo quiero que nos enfoquemos, es sobre revisar las ventajas y limitaciones que tienen estos sistemas de vigilancia en la mayoría de los países. Luego debate algunas lecciones aprendidas con el COVID y después habla un poco de las innovaciones en la vigilancia. Quiero que nos centremos en el objetivo 1. Y el tipo de estudio es una revisión, pero para la revisión de este tema no es una revisión sistemática, no hay una metodología atrás en esta revisión, ¿no? Así que veamos este objetivo número 1, que fue revisar las ventajas y limitaciones de los sistemas nacionales de reporte de enfermedades de denuncia obligatoria. Tomó a los sistemas de todos estos países, o sea, tenemos representantes de Estados Unidos, Canadá, de Europa y de Asia, o sea, son varios los sistemas que vamos a poder analizar acá. Quiero que arranquemos con las ventajas de estos sistemas de vigilancia. De por sí, las ventajas son enormes y se puede ver ya desde el momento en que se migró desde ese reporte en papel a sistemas electrónicos. Así que una de las principales ventajas es que estos sistemas simplifican la recolección de datos, ¿no? Acá especialmente cuenta del sistema de vigilancia de Estados Unidos y también del sistema de China, en donde los informantes, en este caso los hospitales o cualquier médico en cualquier clínica, cuando tenía que reportar, tenía que llenar una ficha, enviarla por mail a un responsable del distrito que juntaba todas esas fichas en papel, que luego las enviaba por mail a una jerarquía mayor provincial y que luego esa jerarquía mayor lo enviaba a digamos, el nivel nacional o de vigilancia nacional. Entonces teníamos toda
esta cadena para que se haga el reporte y la vigilancia epidemiológica, costoso, mucho recurso humano, tiempo. Esto gracias, digamos, a los sistemas de información en salud pública y la creación de estos componentes de los sistemas de vigilancia mejoró un montón. Principalmente Estados Unidos y China hablan mucho de sus sistemas, en donde los informantes informan directamente en estos sistemas y en estos sistemas también ingresan, ¿no? Tanto las entidades nacionales toman esos datos para poder hacer la vigilancia. Simplifica un montón. Y otra de las ventajas de poder simplificar esta recolección del dato y favorecer una recolección del dato más precoz fue que mejora los tiempos de reportes. Y al mejorar los tiempos de reporte tenés datos más precisos que ayuda a la toma de decisiones, a que estas decisiones sean accionables como mencionamos previamente. Y esto sí lo demostraron varios estudios cuando analizaron el sistema de vigilancia de Estados Unidos, ¿sí? De cómo, digamos, este tiempo en los reportes permitió tomar decisiones y atacar, ¿no?, problemáticas de salud pública ante enfermedades infecciosas de denuncia obligatoria. A su vez, otra de las ventajas es la costo-efectividad, por todo lo que acabamos de nombrar, y el sistema de vigilancia de Estados Unidos también demostró en varias investigaciones, ¿no? Las ventajas son las que mencionamos acá, de lo que podemos ver, que es indudable, ¿no?, pasar, digamos, de un reporte en papel a un sistema electrónico. Pero hay muchas limitaciones que todavía no se han solucionado de estos sistemas y principalmente que, pese a que mejoraron los tiempos de reporte, siguen siendo reportes retrospectivos. O sea, muchos de estos sistemas no son en tiempo real, hablando en global de todos los países, ¿no? Parte por el cual no pueden ser en tiempo real es porque no son interoperables, no tienen, digamos, un intercambio automático con otros sistemas. Solamente el 32% de los países tiene sistemas de vigilancia que son interoperables, hay un reporte automático con otros sistemas, ¿no? Y son los únicos que pueden hacer este análisis, obviamente, algunos eventos en tiempo real, ¿no? Y permite como que estos sistemas de geolocalización sean un poco más precisos. Pero aún así la gran limitación es esto, de seguir teniendo reportes retrospectivos y que la causa acá sigue siendo, como vimos y vamos a ver en todo este Ateneo, el problema de la interoperabilidad entre los sistemas. Otra de las limitaciones son las barreras técnicas, volvemos a hablar de interoperabilidad sin duda. Un poco habla este artículo de lo que también se mencionó en el artículo del segmentos 2, entonces valida un poco lo que se habla en esas encuestas, ¿no? Y de que hay como una recolección de datos fragmentada y que hay múltiples sistemas de reporte. Hay países que tienen 2 o 3 sistemas de vigilancia con requerimientos distintos, con uso de estándares distintos, o sea, no está unificado, y eso hace que sea muy difícil para los informantes poder interoperar, ya que tienen que adaptar su sistema propio a distintos sistemas de vigilancia y muchas veces para informar lo mismo. Esa es como una de las limitaciones que hay. Luego el monitoreo y la evaluación, ¿no? Como siempre, como voy a decir en todos los Ateneos, no se evalúan estos sistemas. Entonces muchos de los sistemas nacionales de vigilancia no cumplen con su rol real o no cumplen con el objetivo. Por ejemplo, algunos tienen el reporte, o sea, se hace un reporte que es incompleto, no tienen una vigilancia, en este caso de casos asintomáticos, y para esto hay mucho framework para evaluar si estos sistemas cumplen con su función o no. Hay artículos muy interesantes y de hecho con el COVID sí se evaluó aquellos sistemas en donde, bueno, no cumplieron con la detección, digamos, de un brote a tiempo. Otra de las limitaciones, que es un tema para dar un Ateneo en particular, es los datos del laboratorio en tiempo real, ¿no? El 77% de los países no tiene interoperabilidad con los sistemas de laboratorio, ¿no? Eso es un problema real, o sea, este intercambio de datos automático del laboratorio es muy importante. Recuerden que acá en Argentina no solo el médico tiene que informar, sino el bioquímico y los laboratorios ante resultados positivos están obligados a hacer esa denuncia. Y esto ayuda mucho a que si hay un reporte automático del laboratorio al sistema de vigilancia, a poder disminuir estos tiempos
que se necesitan para poder controlar los brotes. Así que estas son las limitaciones, coinciden mucho con lo que vimos en el segmento 2, estas limitaciones propias de los sistemas nacionales de las agencias de salud pública. Estos son los nombres de los distintos sistemas y acá lo que yo quiero mostrar, digamos, en esta diapositiva es que, por ejemplo, Estados Unidos tiene 3 sistemas de vigilancia. Aún así, es uno de los sistemas que los tienen en tiempo real, interoperan con los sistemas en laboratorio, o sea, tienen ventajas bastante marcadas. Canadá tiene 2 sistemas, muchos países europeos solo tienen un sistema nacional, que eso favorece mucho más la interoperabilidad con el uso de estándares para ese sistema solamente. Pero bueno, todos tienen sus ventajas y limitaciones y principalmente es que la mayoría de estos sistemas todavía sigue siendo como sistemas pasivos de reporte, donde hay un reporte voluntario, no automático, no interopera con historias clínicas, que es una fuente de recolección de datos en la mayoría de los hospitales, o sea, que tienen los hospitales. Entonces sigue habiendo estas limitaciones. Así que como conclusiones, como lo que dijimos previamente, la vigilancia epidemiológica tiene un rol clave. Los sistemas de vigilancia pueden ser una herramienta fundamental en este caso y los organismos de salud pública tienen que hacer esta inversión en la infraestructura de los sistemas de información, fomentar un poco la interoperabilidad, que eso está sucediendo, o sea, Estados Unidos tiene programas para la interoperabilidad, acá están las agendas digitales, el tema para tocar sobre la interoperabilidad y el uso de estándares y poder fomentar este intercambio de datos. Y otro punto importante que se habla mucho también en este artículo y se habló en el anterior, el recurso humano capacitado para poder llevar a cabo esto, ¿no? Así que esto es el tercer artículo y ahora brevemente, porque esto es como el final prácticamente, vamos a hablar un poco de Argentina y los sistemas, ¿sí? Argentina tiene el SISA, que es el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, que en realidad, digamos, este sistema, desde ya que cumple con las normas, digamos, para la protección de datos, según la ley de Habeas Data, lo que hace es integrar, digamos, muchos de los sistemas en donde está acá dentro el Sistema Nacional de Vigilancia o el SNVS, ¿no? Si bien esto, digamos, entró en producción en el 2010, tiene muchas versiones y a su vez tiene muchas funcionalidades, ¿no? Y acá tiene un alcance nacional para poder manejar toda esta vigilancia epidemiológica. Dentro del SISA tenemos, digamos, todos los otros sistemas y acá quiero que nos centremos, o sea, no voy a poder detallarme en todo, pero tenemos el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, el CNVS 2.0. Este sistema es donde se puede hacer el reporte de los eventos o de las enfermedades de denuncia obligatoria. Acá, por ejemplo, vemos una pantalla en donde se puede hacer el reporte tanto del evento como las manifestaciones clínicas, como el laboratorio, como la epidemiología, bueno, en este caso si hay embarazo o no, ¿sí? Asociado al evento en sí. Así que de esta manera en Argentina se hace el reporte y este sistema nacional lo que tiene es que permite interoperar, o sea, como podemos ver acá, que lo voy a mostrar, hay un servicio web de interoperabilidad, que esto fue propulsado por el gobierno, para que se pueda, en este caso, como lo vemos acá, que también figura en SISA, pero lo puedes ver directamente desde el CNVS, los servicios web para poder interoperar y en este caso, más que nada, los del laboratorio. Y acá voy a hablar un poco como el Hospital Italiano como hospital informante, sí, tiene la capacidad de, por ejemplo, lo que sucedió con COVID, de los análisis de PCR, hacer ese reporte automático hacia el SNVS. Gracias a que, bueno, estos servicios web que proveyó el Estado, por supuesto, para consumir y que se pueda dar. Eso se reporta automáticamente, tiene este alta nominal en SISA y también ahora lo que se está trabajando es con un reporte automático para dengue, ¿sí? Así que es un gran avance, por lo menos, que poder tener la integración de estos resultados del laboratorio al Sistema Nacional de Vigilancia. Para el resto de los eventos nominales que se tienen que reportar, no hay
una, digamos, interoperabilidad directa con nuestro sistema de información, sino que en el sistema de información del Hospital Italiano, en estos casos, lo que sucede es que cuando hay un caso sospechoso, supongamos de alguna enfermedad de denuncia, por ejemplo dengue, se llena esa ficha electrónica y que dispara la notificación al área de epidemiología de nuestra institución, que es la que luego va a notificar en el CISA este evento nominal. En el caso del dengue también lo que se asocia, o se asociaría, todavía no está, es este reporte automático al laboratorio. Entonces esto potencia mucho lo que es la vigilancia epidemiológica y favorece este intercambio de datos, ¿no? Así que, bueno, eso para mostrarles por ahora qué es lo que hay o tenemos local. Y bueno, es todo. Así que quería agradecerles por haber escuchado este Ateneo. Si necesitan más información, acá está mi contacto. Espero que les haya servido como introducción a este track de salud pública, de informática en salud pública, enfocarnos un poco más en la vigilancia. El próximo Ateneo es el Ateneo 605, que va a estar a cargo de Cintia Castro y que va a hablar sobre la importancia de la herencia de la higiene de manos y los desafíos en la implementación de sistemas tecnológicos para el monitoreo. Así que los esperamos el próximo jueves en este Ateneo, y luego va a seguir un Ateneo un poco más enfocado en lo que es tuberculosis. Así que bueno, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos pronto.